¿no? Yo veo que ustedes me llamaron por la muerte de Carlos, quizás que como ese se hizo el entierro. Y yo quería contarles un poco lo que me pasó a mí como Bunge Born, no como Orlando Ferreres, sino que él Porque como tenía una contemos, imagen. vos fuiste analista financiero de Yo era director gerente general de compañía química, la empresa que había comprado Atanor, y una de las series empresas del grupo había sido economista del grupo Bunge por 23 años. que era No por un dos, grupo que estuvo próximo. era el más grande de la Argentina en ese momento. Sí, y Después se achicó, se convirtió en otra cosa. Pero a nosotros nos pidió él un plan económico. escuchen esto porque es parte de la historia. Orlando va a contar lo que pasó. Siempre se dijo que cuando asumió Menem había 50 millones de dólares por todo concepto. Sí, pero Más eso o es lo menos. de menos. Bien. Había negativo porque vencían tantos bonos, los famosos bonos de aquel momento vencían 120 millones y teníamos 60. O sea que ni alcanzaba para pagar esos bonos. Bien, y ahí Menem No, pero- desesperó y dice, me tengo que financiar. ¿Y qué pasó? No, no dijo tengo que financiarme. Él quería un plan económico Claro. que brindara al país la posibilidad de ser un país, que es muy distinto a eso. Por nosotros sacamos la ley de emergencia económica, que la sacamos el Ministerio de Economía, y la ley de reforma del Estado, que la sacó Dromi, que era el de obras públicas. Con esas dos cosas, la ley de emergencia económica duraba 3 años, justo cuando entró Cavallo, y entonces todas las leyes vencieran ahí, y él fue sacando las distintas leyes una por una, como si él las hubiera inventado ahí. Realmente es un amigo mío, pero digamos, esa parte hay que conocerla, porque si no la conocemos, siempre estamos pensando que todo lo hizo Cavallo. Bueno, lo que pasa es que Cavallo se jacta y desde el manual de Sí, historia pero todos nos gastamos, nos digamos. jactamos. Autojactamos No, está- de logros ajenos, ¿no? A ver, digamos, vos fuiste viceministro de Economía. Pero viceministro en el sentido lato, o sea, yo, como murió el ministro, quedé a cargo del ministerio. El ministro se llamaba Roy. Roy murió efectivamente. Y ahí pero a los sacamos 5 días. 150 medidas, porque fue unos meses antes que la estuvimos preparando, y esas 150 medidas, de las cuales 61 eran, por ejemplo, de reforma del Estado, y otra cantidad eran de coyuntura económica, otras eran de la reforma cultural argentina. Todo eso se olvidó, como que no existió, porque nosotros no quisimos proponerlo como una política objetiva, pero digamos, eso no impide que haya existido. Por eso se lo estoy informando Pero ahora. Bien, está ¿se bien. ejecutaron esas Sí, medidas? se ejecutó hasta un 6% de las 150 medidas en diciembre del 89. Y el resto se fue ejecutando después hasta que llegó a un 48% al terminar, digamos, el mandato de Menem. Bien. O sea que eso se comprobó. Lo que pasa es que no quisimos publicarlo por motivos, digamos, de distinto orden, pero no se quiso publicar. Entonces, todo eso fue ocurriendo en la Sí, práctica. pero Orlando, si tuviéramos que sintetizar, porque uno te escucha y después claramente vino Cavallo, y Cavallo era Bueno, una persona vinieron- muy grande. vinieron Pero varios. lo digo vos, lo que estás es pidiendo que se recuerde también todo eso que fue hecho No que se antes recuerde, de sino que Cavallo. fue hecho Bien, antes. Pero si vos tuvieras que sintetizar, ¿qué fue lo impactante o lo significativo de todo ese paquete de Para medidas? nosotros el plan ¿Qué le económico integral, que incluía hasta el aspecto cultural. De las 150 medidas, una parte eran culturales. Por ejemplo. Porque por ejemplo, los valores argentinos positivos. ¿Cuáles son los valores que tenemos que cambiar nosotros mismos? Ese es, por ejemplo, un ejemplo cultural, que no está anotado en ningún lado, sino que está puesto acá en las 150 medidas que sacamos. Pero O sea, ¿cuál era un valor que había que recuperar? por ejemplo, el de que no se puede ser corrupto. Ese es un valor que tiene que recuperar el argentino. O sea, de esas 150 todavía hoy se podrían publicar y seguramente Hoy se muchas pueden tendrían publicar más de vigencia. 150, creo que son 160. Inclusive las tenemos hechas para ahora, inclusive, a estas 150 medidas, porque algunas fueron revertidas. En el caso de YPF se revirtió, se estatizó. ¿Pero ustedes le dijeron como norma a Menem que no se podía ser corrupto? Nosotros le dijimos a Menem lo que tendríamos que decirle. ¿Y qué les contestó cuando escuchó la norma de no se puede ser corrupto? No fue directamente que yo se la haya hecho, sino que la hizo otra persona. ¿Y se lo devolvieron el documento con algunas líneas tachadas o aprobaron todo? No, la aprobación fue, digamos, haga lo que a ustedes les parezca, porque Menem venía con el plan el aumento salarial masivo para todo el mundo. El salariazo. El salariazo, recuperar las Malvinas y otra serie de medidas de tipo,
voluntarista. Digamos, el Nosotros plan le de dimos un gobierno plan fue económico. Bunge El plan económico lo hice yo, de Menem. de Menem. Se llamaba Pero- Pro Menem 89. Bien, de ese plan que vos imaginaste y escribiste y se lo diste a Menem, se habrá puesto total o parcialmente en funcionamiento. Claro. ¿Se cumplió? Solo un 6% hasta diciembre del 89, que fue el tiempo que nosotros pensábamos quedarnos, que era 6 meses. Nos quedamos 6 meses como habíamos planteado. Y después digamos, si uno tuviera injustamente que simplificar el menemismo de tantos años es... No, pero Cavallo Me conf- también es amigo mío, o sea, yo no me quejo de Cavallo para nada. Me parece que él completó los planes. Inclusive en esos planes estaba la caja de conversión. No lo llamamos convertibilidad porque eso lo inventó él, digamos, pero se llamaba caja de conversión. ¿Por qué no la hicimos en el 89? Porque no había reservas. Como Orlando, vos dijiste antes, había 60 millones. eso. ¿Por qué no se salió a tiempo de la convertibilidad, crees vos? Si es que estás de acuerdo en que había que salir. Bueno, yo creo que tendría que haber salido, por ejemplo, a unos 50 pesos por dólar y con eso se hubiera arreglado todo. Lo que pasa es que también había gente en contra que quería reventar la convertibilidad por distintos motivos. Entonces trataron de hacerla más complicada para digamos, darle una salida negativa. Y ustedes no le decían, esto no va a aguantar, esto es un globo que se va a Nosotros estallar. hemos dicho varias veces eso, inclusive el propio Menem. ¿Y qué decía Menem? Y bueno, yo no sé, porque ya estaba... Profundiza, ¿qué contestaba completo? ¿Qué ya decía? estaba, digamos, en la época de la Rúa, o sea, él no podía influenciar sobre de la Rúa. No, pero antes, durante el gobierno de Menem, ¿no había que haber salido? No, bueno, yo creo que sí, porque cuando Argentina en el año 99, enero del año 99, devalúa a Brasil 40% el peso, digamos, brasileño, había que cambiar 40% el peso Argentina argentino. pierde competitividad. Por eso no tiene sentido lo que pasó en el 99, pero no antes del 99. O sea, antes del 99 vos decís, no había, hasta el 99 No, estaba hasta ahí bien. estaba bien, estaba relativamente bien, estaba atrasado el tipo de cambio, pero no atrasado de una manera imposible de recuperar. Después ya quedó atrasado de una manera irreversible. Cavallo ahí ya Orlando. empezaba a hablar de canasta de monedas en ese Ahí momento. empezó a hablar de canasta de monedas y que habló del euro y del dólar y una mezcla de ambos. Pero era muy difícil salvar la situación. A mí me gustaría ya venir al plano local y actual porque sé que hay una posición tomada y la he leído y me gustaría preguntársela Sí. ahora en vivo. ¿Qué piensa usted del tipo de cambio actual? ¿Hay retraso cambiario? Y esta decisión de Guzmán que comunicó de que el dólar solo suba un 25% este año por detrás de la inflación, ¿a qué escenario nos puede llevar? Bueno, puede ser un escenario de otra vez de atraso cambiario, porque la inflación seguramente va a ser algo más de 29 y eso traería un atraso del cambio. A su vez que hay también derechos de exportación para el agro, que en el caso de la soja son muy grandes, y bueno, eso complicaría mucho las perspectivas de la reserva del Banco Central, que también están en un límite. Por eso que hay un tipo de cambio que lo pagó 200 pesos acá el compañero. Pero- ¿Es caro o barato? Pero quiero decir una cosa. Con respecto a las estimaciones de inflación, el ministro Guzmán se mostró muy enojado porque dijo, miren, las consultoras daban cualquier número y ahora las privadas están dando arriba del 45, alrededor del 50. Sí. Vos tenés una consultora. ¿Cuál es tu número de... 50%. Ah, bueno. Es eso, porque sé que se va a ir atrasando y después se va a Inflación aumentar 2021, 50%. 50%. ¿Y el dólar informal? El dólar informal yo creo que se va a mantener alto porque hay bajas reservas, salvo que, digamos, o el Fondo Monetario dé dinero de los fondos especiales o dé dinero para la Argentina por motivo de la pandemia o algo así, o venga de algún otro país. Pero no tenemos muchas reservas llamadas líquidas, entonces por eso que el dólar paralelo está relativamente 70% arriba del dólar oficial, el cual no está mal. El dólar oficial está bien, es correcto, es alrededor de 90, 93, 94. O sea, es incorrecto decir que ese dólar es inadecuado. Lo que pasa es que por la baja cantidad de reservas líquidas aparece un dólar con liqui o un dólar MEP muy alto que hace prever que se va a complicar la cosa si uno
pretende forzar la situación. Orlando, nos queda un minuto, pero vos tenés cancha, podés resolver esta pregunta que es compleja. Sí, que seguro. es un año eleccionario, el gobierno, Cristina tiene una agenda que es que los salarios y jubilaciones le ganen a los precios de los alimentos y le ganen a las tarifas, pero en el medio hay que hacer un ajuste, ya sabemos el gasto excedido, pero a la vez tiene que asistir el gobierno porque está la pandemia. ¿Cómo se hace para aquietar los precios en este contexto? ¿Están controlando precios movimientos sociales? Yo creo que Guzmán hace lo adecuado frente a una situación de incertidumbre, trata de moderar a distintos sectores, el sindicalismo, los empresarios, el mismo gobierno, el Fondo Monetario, y que todos ordenen un poco la situación.